El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y Dios volvía, se levanta de la cena, se quita del manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Hoy, cuando estamos nosotros celebrando este memorial, celebrando la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, y también recordando el mandamiento del amor, donde Dios ha permitido que su Hijo llegue hasta la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Miramos en la carta de San Pablo a los Corintios un hombre que aunque no ha estado de testigo ocular en la cena, el Señor le ha revelado esa tradición. Yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: eso es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz, es la nueva alianza en mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. San Pablo, una vez más, está ratificando la validez de la institución de la Eucaristía, es decir, la tradición de la institución de la Eucaristía. Y una vez más está dando a conocer la importancia de la Eucaristía, del sacramento. Ustedes y yo sabemos que el sacramento, cualquiera de los sacramentos, pero principalmente este sacramento, que es el centro de la vida cristiana,
el sacramento es una realidad divina, porque Dios la ha instituido. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es Dios. Recuerden, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y es una realidad divina, porque Dios la instituyó, pero también es una realidad salvífica. Es el medio más eficaz de salvación. Es el medio más eficaz de salvación. Y es una realidad trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que sobrepasa nuestros 5 sentidos, va más allá de nuestros 5 sentidos, hasta alcanzar el 6º sentido. ¿Y cuál es el 6º sentido? El de la fe. Ese sentido de la fe nos hace proclamar que la presencia real de Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad, se hace presente en cada Eucaristía. Y que la actualización del misterio de la cruz se da en cada Eucaristía que se celebra. Por eso, dice Pablo, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Y sí que está hoy actualizado ese mensaje, porque eso es lo que estamos haciendo en este momento, en este llamado que Dios nos ha hecho. A mí personalmente me ha hecho ese llamado hace ya 10 años de que proclamara su segunda venida. Y aunque todo esto ha tenido muchos contradictorios, muchas contradicciones, esa es la realidad. Estamos preparando la segunda venida de Jesucristo en esplendor y gloria. Por eso la Eucaristía, con toda seguridad, va a estar latente en estos grupos reducidos de personas, porque la Eucaristía ha sido más que profanada, la Eucaristía. Y solamente el Señor se quedará en donde se le ama, donde se le quiere, donde se cree en Él, donde se respeta lo que hoy está diciendo Pablo. Yo he recibido una tradición. Y el que, por ejemplo, no cree que ha recibido esa tradición, por eso hace lo que quiere con la Eucaristía. En la Eucaristía, antes de la Eucaristía, están, por ejemplo, introducciones para la Eucaristía, como por ejemplo la multiplicación de los panes y de los peces. Por ejemplo, como lo que hoy está hablando el libro del Éxodo. Este mes será para ustedes el principal de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de los hijos de Israel, el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa, si la familia es demasiado pequeña, para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminar. Entonces, están hablando de la Pascua. Están hablando de la Pascua. Están hablando del Cordero. Pero hoy el Cordero es el Señor Jesús. Y aunque se niegue, por ejemplo, con ese otro término, con esa otra anticipación de la Eucaristía, que es la multiplicación de los panes y de los peces, y aunque se niegue que en la cruz triunfa Él y de que de su costado abierto nace la Eucaristía y de su costado abierto, donde sale el agua y la sangre de su costado abierto, nace la Iglesia, nacen los sacramentos, nace principalmente el sacramento de la Eucaristía. Eso es innegable. Esas realidades no se pueden negar. Porque lo de Dios, porque lo del Señor, porque lo de Jesús es precisamente un misterio. Por eso hablamos del misterio eucarístico. Por eso hablamos de los misterios en cada uno de los sacramentos. Por eso hablamos de los misterios de la fe cristiana, que en una hostia se haga presente Jesucristo con su cuerpo y con su sangre, y que en
el vino consagrado, se haga presente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esos sacramentos y esas verdades y esos misterios jamás podrán ser desmentidos. No serán desmentidos jamás ni con las herejías, porque el ser humano, aunque cree tener poder sobre esto, el Señor ya ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y la iglesia tiene unos elementos propios de ella, que son los sacramentos. Entonces, cuando uno habla de que son medios eficaces de salvación, quiere decir que la Eucaristía, por ejemplo, es el centro de la vida cristiana. En una Eucaristía se celebran los matrimonios, en una Eucaristía se celebran los bautismos, en una Eucaristía se celebran las confirmaciones, en una Eucaristía se celebran las ordenaciones, hablando de los sacramentos, ¿no? Pero también en una Eucaristía se recibe por primera vez a un niño en el bautismo, y por última vez, hasta dentro de una Eucaristía, se despide a un cuerpo en donde habitó la divinidad, donde habitó Jesucristo, donde habitó el Espíritu Santo, el féretro de una persona. Precisamente por el valor tan grande que tiene la Eucaristía. Usted puede sumar todos los sacrificios humanos, usted puede sumar todos los martirios humanos que han habido y cristianos, es decir, de los santos y toda cosa, pero ninguno supera el único sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y porque Él ha venido en nuestro rescate, y porque Él ha venido para salvarnos, y porque Él ha venido a entregarse por nosotros, porque Él ha venido a derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio nos habla precisamente del lavatorio de los pies. Jesús se levanta de la cena y bueno, y llega a Simón Pedro y se le dice: Señor, lávame los pies tú a mí. Y Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le contesta: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Se refería a Judas, que lo iba a traicionar. Ustedes recuerdan a Moisés, que se encuentra con Dios. Y el Señor le dice a la zarza ardiendo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Este santo sacrificio en el que hoy serán lavados los pies de los discípulos, y en los que se da este signo evidente de humildad, de pequeñez, de servicio, es precisamente para que nosotros aprendamos a hacer lo que Dios quiere, que no ha venido a ser servido, sino a servir. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, estará mi servidor. Al que quiera servirme, lo amará mi Padre. Y el que crea en mi palabra, mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a habitar en él. Es precisamente lo que el Señor nos quiere decir hoy con este signo. Y Él quiere decirnos: el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Es decir, que le lave los pies a los demás. Yo recuerdo, hablando de este signo, que cuando yo estaba niño, llegaba el papá, o llegaba el esposo. Hablo de mi papá, pero también hablo de los muchos esposos que llegaban a las casas de sus trabajos. ¿Y sabe quién le lavaba los pies al esposo? ¿O quién le lavaba los pies a mi papá?
mi mamá. O la esposa. Traía una agüita, una ponchera, y ahí con una jarra, con agua caliente, con sal, precisamente, tenían como todos los cuidados, lavaban los pies. Ustedes recuerdan esa invitación que hace Simón el fariseo a Jesús y que el Señor está haciendo como ese reclamo, porque él está pensando, si supiera quién le está ungiendo los pies. Y entonces el Señor dice, Simón, cuando yo llegué aquí, tú no me ungiste. Cuando yo llegué aquí, no me lavaste los pies. Y esta mujer está haciendo lo que tú no hiciste. Total, al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces yo pienso que ahí está el signo evidente del amor, el signo evidente de la humildad, el signo evidente de la pequeñez, Conozco un testimonio de alguien que vivió una experiencia espiritual y que le pidió perdón a más de 80 personas que había ofendido con ofensas pequeñas, con ofensas grandes, y sabe cómo fue a pedirle perdón a esas personas, besándole los pies, que eso no es habitual, pero es un signo de abajamiento, de humildad, de reconocer que el otro es imagen y semejanza de Dios. En algún momento fui a un lugar determinado que se llama Chipaque, en Cundinamarca, a Marilandia. Hay una imagen grandísima de Jesús con unos pies grandotes y unas manos grandotes. Yo aparezco por ahí con la foto, agarrado de un dedo, que todo esto grandote, y yo le decía al Señor, Señor, permíteme que cuando tú vengas por segunda vez, yo bese tus pies. Permíteme que cuando tú vengas por segunda vez, yo bese tus pies. Pero también eso tiene un sentido. Y ese sentido es que tenemos que doblegar nuestro orgullo, nuestras soberbias, nuestras autosuficiencias, nuestras prepotencias, quebrantar nuestras rebeldías para colocarnos en adoración al Señor y reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes, que hoy cuando el Señor ha instituido el sacerdocio, cuando ha instituido la Eucaristía, esos complementos del sacerdocio y la Eucaristía, no hay Eucaristía sin sacerdocio, y no hay Eucaristía y sacerdocios infieles como ustedes, que están presentes en la celebración de la Eucaristía. Es lo más significativo que hay. Por eso todos vivimos y tenemos el sacerdocio común, el bautismo, y lo compartimos y nos complementamos y nos necesitamos. Que hoy el Señor nos siga regalando pues la comprensión y el distintivo de nuestra vida cristiana, que sea por allá como en Antioquía, ¿no? Que por primera vez en Antioquía llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Y la gente se preguntaba, ¿estos son cristianos? Porque miren cómo se aman. Pero no vayan a decir, estos son cristianos o estos son católicos, porque miren cómo se odian, miren cómo se dividen, miren cómo se persiguen, miren cómo se envidian, miren cómo se hacen la guerra. Entonces, que hoy empecemos ese compromiso de amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. En algún momento un sacerdote le hacía una corrección a alguien que tenía un problema de homosexualidad. Y usted
tiene que dejar a ese hombre, usted tiene que convertirse. Tiene que convertirse. Y entonces él le respondió muy jocosamente, eso hace más o menos unos 20 años. Padre, es que en la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Qué equivocado está. Y vaya con esa mantico a misa y verá que esa sodomía lo va a llevar a la condenación si no le conviene. No sabemos de ese paradero porque fue por allá en determinado lugar, pero eso no está bien. Malinterpretar los textos bíblicos de esa manera hasta tal punto de convertirnos en abominables delante de Dios, utilizando los textos bíblicos para interpretarlos de una manera animal, de una manera soberbia, de una manera homosexual, de una manera que no es la adecuada. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos un cantico. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga,